Hoy vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 4. Es en donde vamos en nuestro estudio sobre el libro de Samuel. Hemos avanzado estos 4 capítulos. Damos la gloria al Señor por todo el conocimiento, la enseñanza y por la manera en la que está obrando en las vidas, en las familias. El capítulo 4 nos deja una gran enseñanza de algo de lo cual Dios ya sacó a muchas vidas y a muchas familias, pero que hay muchas vidas, muchas familias, muchas iglesias, escúchenme bien, muchas congregaciones locales que viven en este error. Viven en un error garrafal, en un mover de las cosas materiales. Hay una cosa, hay la otra, traen agüita de esta, traen la flor de aquello, traen el aceitico de no sé dónde, que fulanito tiene algo que hace esto, que es que fulano descubrió que hay una nueva bueno, tantas cosas. Y aquí podemos nosotros retroceder un poco de tiempo y recordar la iglesia tradicional, cuando nosotros decíamos y defendíamos a capa y espada: es que yo soy católico, apostólico y romano. No, es que yo soy católico. Entonces, ¿qué era ser católico? Ser católico era o es creer en una cruz, en una estatua de yeso, de madera, en un cuadrito, en una imagen, que la virgen de esto, la virgen de aquello, que el santo de esto, que el santo de lo otro, que haga estas prácticas, que un ejemplo en diciembre, ¿no? Tanto que cuelgue los granitos de abundancia cristalizada, que báñese con agua de no sé qué, bueno, una serie de cosas a lo cual nosotros les atribuíamos poderes o beneficios. La pregunta es: ¿de dónde sacamos todo eso? O sea, ¿de dónde sacamos nosotros que una imagen nos cuida, que una imagen nos ayuda? O sea, ¿de dónde? Estábamos en un error tan grande y tan garrafal, y hay muchos hoy en día que están en ese error y lo hacen, y de pronto muchos dicen: no, pues esto fue lo que me enseñó mi mamá. O sea, mi familia siempre ha sido católica. Pero esa persona no sabe ni siquiera qué es ser católico. O sea, es más, hay gente que dice que es católica y ni siquiera asiste a una iglesia católica. Entonces, es como decir que estoy casado y no vivir con nadie. Entonces, vamos a mirar en el problema en que el pueblo de Israel estaba metido. Vamos a retroalimentarnos. Recordemos que Ofni y Finés, sacerdotes del tabernáculo de reunión, ellos estaban en pecado. Ellos se robaban las ofrendas, se robaban los sacrificios, se acostaban con muchas de las mujeres que estaban allá afuera del tabernáculo de reunión, amedrantaban al pueblo, lo amenazaban, mejor dicho, sacerdotes, ¿sí? Su papá, el sumo sacerdote Elí, a duras penas fue y les dio un consejo ahí leve. O sea, no tomó cartas en el asunto para corregirlos, no les estorbó. Aparte de esto, de toda esta situación, pues estos hombres, pues bueno, también estaban en adulterio, en fornicación con una y con otras mujeres, y hacían tantas cosas desagradables. Y una de ellas, pienso yo que es muy, muy delicada, porque los sacerdotes, en este caso hoy, en este tiempo que estamos viviendo, los pastores, estamos para acercar las personas a Dios, para de alguna manera enseñar y orientar que las personas se aparten del pecado, se arrepientan, pidan perdón delante de Dios y se acerquen al Señor. Esa es nuestra función. Pero estos sacerdotes de los que hemos estado hablando, lo único que hacían era hacer que el pueblo pecara, ¿sí? Ellos con lo que hacían pecaban, y el pueblo se daba cuenta, y como que el pueblo, en vez de guardarse en santidad y decir: bueno, no les vamos a hacer caso a estos sacerdotes, vamos a obedecer a las escrituras, que es lo que tú y yo debemos hacer. Si sabemos que fulano está en pecado, que tal pastor cayó, no,
tú y yo vamos a obedecer a la Escritura, no nos vamos a dejar llevar. Y hemos dado el gran ejemplo, ¿no? Es que los pastores son ladrones, los pastores se roban los diezmos, las ofrendas, esto. Bueno, mi pregunta es, ¿qué te hemos robado? Y si aquí hay alguna persona que algún pastor la haya robado, o sea, le puso un cuchillo, una pistola y le dijo deme todo, o usted en la ignorancia cogió y le entregó. ¿Por qué? Por lo que pasaba aquí en este tiempo del libro que estamos estudiando, la palabra de Dios escaseaba. No había revelación, no había profecía. Y los que lo hacían, cobraban para predicar, cobraban para profetizar. Entonces, como escaseaba la palabra, había ignorancia. Hoy en día hay ignorancia por dos motivos. Y esto, mire, aquí es donde nosotros debemos tener cuidado. Dos motivos de ignorancia. Primero, si tú no lees la Biblia y nadie te orienta y nadie te guía, entonces tú eres ignorante con respecto a la palabra de Dios. No sabes para dónde coger, porque diezmo o no diezmo, me congrego o no me congrego, tengo ahí el Cristo colgado en mi cama o no lo tengo. Entonces, esa es una manera por la cual somos ignorantes, porque no leemos la Biblia. Pero hay otro motivo por el cual puede la persona ser ignorante, y es ser ignorante por su propia voluntad, porque quiere. Si quiere ser ignorante, no quiere estudiar, no quiere leer la Biblia, no quiere dar de su parte. Entonces, por más, todo lo que le dicen va y lo hace, pero no va a la palabra de Dios a darse cuenta si es verdad o no. Aquí tenemos esa causa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba, lógicamente ellos tenían conocimiento, porque cuando ellos le dicen a los sacerdotes que tenían que dejar que ellos asaran la carne, que cocinaran la grosura, ellos sabían. Entonces por eso dicen, no se la vamos a dar todavía, ustedes saben que tienen que tomarla después de que ya la hayamos cocinado. Y los sacerdotes los amenazan, dicen, si no nos das la carne, la vamos a tomar por la fuerza. Los sacerdotes amenazando a la congregación para que les dieran. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, por causa de este pecado de estos sacerdotes, el Señor envía un profeta, el Señor envía un hombre a dar una sentencia a Elí. Y la sentencia que este hombre les da es que iban a ser cortados, que iba a venir desgracia sobre las vidas, sobre las familias. Y en el versículo 34 del capítulo 2 dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Mire la sentencia que el Señor manda a sus sacerdotes que estaban desviando al pueblo. Aunque el pueblo también ya se había dejado untar, el pueblo también ya participaba de pecado, el pueblo también ya adulteraba, ya fornicaba. Pues si los sacerdotes lo hacen, porque esa es la ignorancia en la que nos metemos nosotros. Sí, dejarnos llevar no por la palabra, sino por lo que hace y dice el líder. Entonces en esto habían caído los sacerdotes, pero también el pueblo de Israel. Y el Señor ya había tomado una decisión con respecto a eso. ¿Por qué? Porque Dios se había dado cuenta que Ofni, Finés y Elí no iban a cambiar, que iban a seguir con su pecado, iban a seguir con sus cosas. Entonces aquí en el capítulo 4 vamos a ver cómo se cumple la sentencia que Dios les dio. Y no solamente en los sacerdotes, sino en parte del pueblo que participaba de todo esto. Vamos a leer el capítulo 4, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Dice capítulo 4 versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Recordemos que el ejemplo que nosotros debemos tomar aquí es el ejemplo de Samuel. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. No nos dejemos llevar porque el otro robó,
entonces ya no vuelvo. No, hermano, sigamos fieles al Señor. Que no te importe lo que veas, lo que escuches. Busca una iglesia buena, de sana doctrina, donde amen al Señor. Congrégate. Debemos buscar del Señor. Entonces, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Qué pasaba? En el transcurso de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo los filisteos constantemente vivían enfrentándose al pueblo de Israel. Los filisteos eran enemigos literales. Estuve escuchando un pastor y dice que la palabra o nombran los filisteos en estos 2 libros de Samuel 150 veces. ¿Por qué? Porque resalta mucho como ese enfrentamiento, esa guerra, esa batalla que tenían entre ellos. Siempre estaban en guerra, nunca se sentaron a un diálogo. Recordemos cuando David derrotó a Goliat, ¿contra quién se estaba enfrentando el pueblo de Israel? Era contra los filisteos. Contra los filisteos era que se estaba enfrentando, y vivían en contiendas, pero no era una guerra de que me dijo feo, no era una guerra de que no entre a mi tierra, no era una guerra de ay, no me toque, no me mire. No, era una guerra a muerte. Tan duro y tan cruel era esta guerra que en un día, en una batalla, los filisteos mataron a 4,000 hombres del pueblo de Israel. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿y dónde estaba Dios? Luego, Israel no era el pueblo de Dios, que lo guardaba, lo protegía, lo cuidaba. Recordemos que aquí estamos mirando el cumplimiento de la sentencia que dieron a Ofni y a Finés por transgredir la presencia del Señor, por robar, por amenazar, por manipular, por adulterar, por fornicar. Hermanos, el pecado trae consecuencias. Tiene consecuencias, y consecuencias muy, muy, muy serias. Cuando se transgrede la palabra de Dios, no pensemos que vamos a quedar como tan tranquilos como si no hubiera pasado nada. Entonces, los filisteos presentaron la batalla a Israel. Murieron. Recordemos que en ese tiempo no era como hoy en día, ¿no? Que habían armas de largo alcance, eran espadas, eran cuchillos, eran flechas, utilizaban catapultas con bolas de fuego, etcétera, etcétera. Ahora, imagínese usted una mortandad de 4,000 hombres. 4,000, esto era impresionante. ¿Qué pasó? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Miren la pregunta. ¿Cuántas veces tú te has hecho esta pregunta? ¿Y por qué me pasa esto si yo soy un hijo de Dios? ¿Y por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué me pasa esto si yo leo la Biblia? ¿Y por qué se murió mi mamá de 120 años si yo soy un hijo de Dios? Mire, empezamos a hacernos preguntas en donde queremos excusar lo malo que hacemos. Delante de la gente nosotros podemos engañar al que queramos, pero delante de Dios no podemos hacerlo. Miren estos hombres, los ancianos de Israel, los ancianos del pueblo de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos, imagínense, estaban culpando a Dios. O sea, ¿por qué si siempre les ganamos? ¿Por qué si siempre nosotros los vencemos? Y miren en el error que cayeron. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, algunos no entendían que eso era parte del juicio que Dios había enviado
contra Ofní y Finés. Entonces, miren lo que ellos pensaron, miren lo que hace la falta de conocimiento, la falta de leer la palabra, la falta de entender cuál debe ser mi condición de vida para presentarme delante de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, traigamos el arca. Nosotros sabemos que en el tabernáculo había un arca de oro, tenía una tapa, tenía unos ángeles encima, que representaba la presencia de Dios. La representaba. Entonces, ¿qué pasaba? Estos ancianos dijeron, bueno, pues yo creo que si traemos el arca, entonces Dios nos va a ayudar, ¿sí? Y Dios nos va a salvar de nuestros enemigos, ¿sí? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, si traemos el arca, Él nos va a salvar de nuestros enemigos. Pero ellos no sabían que esa mortandad era por causa del pecado de ellos mismos. Ellos no lo entendían o no lo querían entender. Que estos 4,000 hombres que habían muerto no era porque no estaba el arca, era por causa del mismo pecado de ellos. Entonces, esto suena así, lo voy a traer a palabras textuales de este tiempo. ¿Por qué nos está yendo mal? Vamos a comprar una camándula para que nos vaya bien. Vamos a comprar un escapulario. Vamos a comprar una virgen así grandota. Vamos a comprar un Cristo y lo vamos a poner detrás de la puerta. Vamos a lavar la casa con agüita de no sé qué para que saque las malas energías. Vamos a comprar vamos a traer fetiches, idolatrías, brujería. Pero pastor, era el arca de Dios. Sí, eran cosas materiales, madera forrada de oro. Pero ¿de qué te sirve a ti tener el arca y no tener al Dios del arca? Este es el punto, este es el centro de nuestra enseñanza en esta mañana. ¿De qué te sirve a ti una camándula o un Cristo ahí si no tienes al verdadero Cristo que murió en la cruz? ¿De qué te sirve la imagen de Él si no lo tienes a Él? Miren, y yo esta mañana yo veía algo bien interesante. Es muy diferente que yo les muestre una foto de mi esposa y les diga yo, mire, esta es mi esposa, a que yo les ponga a mi esposa enfrente y les diga yo, mire, esta es mi esposa. Usted por medio de una foto no la va a conocer. La va a conocer así físicamente, pero no sabe cómo es su voz, qué le gusta, qué no le gusta. Es una imagen. De nada le servía en este momento al pueblo de Israel tener el arca, porque ellos no tenían al Dios del arca. Ellos mismos lo habían sacado de su vida por su pecado, por su desobediencia. Ahora imagínense quiénes fueron a traer el arca. Pues fueron Ofní y Finés. Elí les dio la autorización, sí, vaya, tráiganla. Imaginen, los más pecadores, los que estaban desviando al pueblo del pecado, fueron a traer el arca. Eso, miren, a veces se piensa eso, hermanos, en muchos hogares, en muchas familias y tristemente, y lo digo con temor y temblor, en muchas congregaciones. Piensan que si tienen una imagen, que si tienen un aceitico, que si tienen una cantidad de cosas, que les va a ir bien, que Dios va a sanar, que Dios va a limpiar. Ah, no, pero están peor que los 2 sacerdotes estos. Comen pecado y tienen pecado. Esto nos puede remontar a nosotros a las prácticas de la Semana Santa. No comen carne. Ah, pero sí fuman, toman, mienten, adulteran y fornican. Pero piensan que si no comen carne van a estar bien delante de Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos tener cuidado. No los iba a librar de sus enemigos, porque ya Dios había mandado un juicio sobre Israel. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová,
de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Los que menos deberían estar. Los que amenazaban, los que manipulaban, los que robaban, los que adulteraban y fornicaban, los que estaban llevando el pueblo a pecar delante de Dios. Estos dos sacerdotes, aún en medio de la guerra y de todo esto, ellos estaban allí metidos. El anatema, la maldición, el causal de que las cosas estuvieran como estaban, así de mal, eran estos hombres, y aún estaban allí. Ellos mismos fueron y trajeron el arca. Vuelvo y medite en esto, mi hermano. ¿De qué sirve tener el arca si no tenemos al Dios del arca? ¿De qué sirve tener una mata de sábila detrás de la puerta si no tenemos al Dios que creó esa mata de sábila? ¿De qué sirve tener un Cristo de madera si no tenemos al Cristo que verdaderamente creó esa madera para que hicieran ese Cristo que no sirve para nada? Es un dibujo, es una estatua. Pero miren la ignorancia del pueblo de Dios. En esto aquí estamos hablando es del pueblo de Israel. Y pues como iglesia no estamos muy lejos de estos errores. Entonces, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, miren, llegó el arca y, mejor dicho, se estremeció el campamento de Israel. El gozo, la alegría que les dio de ver que pensar que porque el arca estaba allí, de ahí en adelante iban a ganar todas las batallas, que Dios los iba a llevar a la victoria. Ellos pensaban eso, pero ellos sabían. O sea, imagínense yo como pastor ver que Dios está mandando juicios a la iglesia y saber que es por culpa mía y no decirles. O sea, era culpa de los sacerdotes, esos 4,000 muertos. No, y antes ellos mismos van y traen el arca. Pero ellos estaban callados. Así hay muchas congregaciones locales. Hermanos en ruina, hermanos enfermos, hermanos en condiciones precarias por causa de la condición de vida del pastor. Porque nosotros debemos ser el ejemplo en santidad, hermanos, delante de los ojos de Dios. ¿Qué más pasó aquí? Fue mucha la bulla, la algarabía, el grito. Imagínense que dice que la tierra tembló. O sea, se estremeció cuando vieron que llevaron el arca. Cuando los filisteos, ustedes sí saben que hay gente más ignorante que nosotros. Estaba el pueblo de Israel en su ignorancia de todo lo que hemos enseñado, pero los filisteos ni se digan. O sea, imagínense, nosotros vivimos en ignorancia, creemos que conocemos a Dios. Ahora imagínese el que no lo conoce, que tú y yo sabemos que ese sí carga su camándula, toda la vida la ha cargado. O sea, yo digo, bueno, eso es un error. O sea, si yo estoy mal porque me la paso por ahí haciendo cositas, ¿cómo estará el que literalmente no ha recibido a Cristo? Ayer hablaba con alguien, ayer antier, decía, ¿cuánta gente le hace morcillas al diablo? ¿Cuánta gente que piensa que porque pone una cancioncita de adoración, que porque piensa que dice amén, que porque piensa que tiene una imagen de algo, no, que están bien con Dios? Pero miren, no tienen tiempo para congregarse, pero se la pasan en asados, haciendo fiestas, haciendo de todo para agradarle a la gente. Allá no da miedo del COVID. Pero en la congregación sí. Hermanos, para todos llega su momento. Estos sacerdotes hicieron. Como veían que no pasaba nada, tranquilos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hasta que Dios se cansó. Dios se cansó.
Y en estos días nosotros hemos estado compartiendo una palabra, porque el Señor está hablando para muchas familias, muchas vidas que están en las garras del diablo, pero que ellos creen que están bien. Que cuando uno los llama, cuando uno se los encuentra, ¿cómo está? Estamos bien. Entonces, ¿por qué no viene a la iglesia si está tan bien? No, estar bien no es un motivo de darle la gloria a Dios. Ahora, si usted está bien, ¿no cree que debería de congregarse, de orar, de etcétera, etcétera? Si no viene a la iglesia, usted no está bien. Si usted no se congrega, usted no está bien, porque no le está sacando tiempo al Señor y está desobedeciendo la palabra, porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, ¿qué pasa? Esas familias, esas personas están en las garras del diablo, así como le pasaba a estos sacerdotes. Tenían riquezas, tenían fama, tenían de todo y ellos pensaban estar bien. Pero recordemos lo que hablamos, ¿no? Capítulo 2, versículo 12, para que no piensen que lo que yo les estoy diciendo es que me está saliendo de la cabeza. Primera de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos, imagínense, sacerdotes impíos. ¿Qué más? Y no tenían conocimiento de Jehová. Y recuerden que hablamos de lo que era la palabra impíos. Su significado en el hebreo es Belial, hijos del diablo. Imagínense unos sacerdotes que el mismo Dios les decía, ustedes son unos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque sabían en qué debían obedecer, pero no lo hacían. Entonces, el que sabe hoy en día en qué debe obedecerle a Dios y no lo hace, pero eso sí pretende colocar una adoración para que el Señor se olvide de lo que yo hice. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. O sea, por causa de la bulla, los filisteos dijeron, ahora sí, nos metimos en problemas. Los filisteos eran idólatras, los filisteos no conocían a Dios, los filisteos entendían que los hebreos era el pueblo de Dios, pero ellos tenían dioses paganos. Entonces miren lo que dice, versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo, mucho miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, ellos también pensaron que esa cajita les iba a ayudar al pueblo de Israel. Trajeron dioses. Entonces, mucha gente nueva que llega a las congregaciones, entonces, como ven que está la unción de la harina, la unción del martillo, la unción de los zapatos del pastor, la unción de la mata de no sé qué, en la iglesia cristiana, hermanos, les dicen, bueno, así también. O sea, el que va llegando se va dejando impregnar de todo esto. Versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dioses. No decían que era Dios, sino dioses. Porque miren, ese es otro error que se tiene hoy en día. Pensamos o piensan muchos que entre más dioses tengamos, más protegidos estamos. O sea, si a mí me viene a robar 5 personas y yo ando con 10 dioses, pues cada ladrón lo cogen 2 de mis dioses y les dan duro. No es entre más dioses, no, entre más dioses, más maldición, más ruina, más pecado. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo. No necesitamos ni 2 ni 3, uno solo. ¿Sí? No son dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Miren la ignorancia de los filisteos. Estos fueron los dioses que hirieron a Egipto
con toda plaga en el desierto. Ahora, miren la falta de conocimiento lo que lleva a los filisteos a pensar: ¿en dónde hirió Dios con plagas a los egipcios? ¿Fue en el desierto o fue allá en Egipto? Fue allá en Egipto, no fue en el desierto donde hirió con plagas. Entonces a veces viene alguien sin conocimiento a querer enseñarte a ti. No, yo sé que a ti te ha pasado, como que alguien sin conocimiento viene a decirte: no, pero la cruz es santa. Ay, pero la Virgen María. Y aquí, ¿saben qué nos está enseñando? Que ni siquiera la misma Virgen María es tan poderosa como lo es Dios. Voy a decir algo que puede herir susceptibilidades. ¿De qué te sirve, los de la iglesia tradicional, supuestamente tener la mamá del Salvador si no tienes al Salvador? La Virgen no salva, la Virgen no intercede. O sea, ¿de qué te sirve tenerla a ella si no tienes al Hijo, al Todopoderoso? No, porque a veces en muchos lugares la estatua de la Virgen es más grande que la misma estatua del Señor Jesús, o que la misma estatua del Cristo allí colgado detrás de la puerta. Entonces, miren los filisteos, donde ellos en su preocupación exclaman: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Se estaban animando entre ellos: no nos vamos a dejar atemorizar. Si allá llegó el arca esa, tienen muchos dioses, los dioses que mandaron, todo lo que decían estaban en un error. Pero eso era lo que ellos creían. Así hay mucha gente en sus errores, en muchos errores, y ellos creen eso. Creen que hay un purgatorio, creen que un vaso de agua bendita puede quitar un dolor de cabeza, piensan que contiene tantas cosas, pero ellos lo creen. Están en su ignorancia, y si usted les pide un sustento de algo, no lo tienen. Versículo 10: ya tenían el arca. El pueblo de Israel ya tenía, ahora sí. O sea, ya tenían su camándula, su herradura, su patica de conejo, ya tenían su escapulario, ya tenían su imagen, ya tenían todo lo de idolatría. Ahora miren lo que dice en versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Aquí es donde digo: ¿qué pasó? ¿Sí ven que no sirve de nada tener el arca si no tenemos al Dios del arca? Es más, muchos tienen la Biblia, pero no tienen al Dios de la Biblia. Tienen la Biblia ya abierta, le tienen un altar en una esquina de la casa. No, es el lugar sagrado. Esas hojas amarillas porque no pasan el Salmo 23. Ahí la tienen, pero no tienen al Dios de la Biblia. Viven enfermos, viven en problemas, el esposo se quiere ir o tiene otra mujer, la esposa anda en esto. Pero ahí está la Biblia abierta. Pero ¿por qué me pasa lo que me pasa si la Biblia está abierta? No, es que no es la Biblia es para obedecerla, y el que obra es el Dios de la Biblia. Pelearon los filisteos e Israel fue vencido, nuevamente porque no era el arca, era el pecado que había en ellos. Por eso había venido la destrucción, era por el pecado de los sacerdotes y el pecado en el cual el pueblo ya se había envuelto por causa de los sacerdotes, ¿sí? La primera vez, ¿cuántos murieron? 4,000 hombres. Y en esta, o sea, ellos al traer el arca y pensar que con el arca Dios les iba a ayudar, lo que hicieron fue empeorar la situación. O sea, mira, si tú estás en pecado, si tú adulteras, si tú fornicas, si tú
No sé. Y tú piensas que comprándote una camándula, un no sé qué para espantar los dioses y hacer unos riegos en tu casa, ir a donde el brujo, a donde el hechicero y hacer una cantidad de cosas. Si tú piensas que eso te va a solucionar, lo que estás haciendo es meterte en más problemas con Dios. ¿Ustedes sí saben cuál era la solución a todo esto? Arrepentirse. Ya, pedir perdón. Esa era la solución. Tan fácil, ¿no? Pero no, prefieren hacer una de cosas. Prefieren el camino largo. 30,000 hombres de a pie empeoraron la situación. En vez de haber traído una solución, eso hace. Porque lo que se le está haciendo es añadirle un pecado al pueblo. O sea, hay una familia, imagínense, hay una familia en problemas, no conocen o creen conocer a Dios y tienen problemas, situaciones, y en vez de arrepentirse, pedir perdón y decir, bueno, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a empezar a congregarnos juiciosos, a ver si se nos va toda esta ruina y todo este problema y el Señor nos sigue guardando como antes. Vamos a tomar esa decisión. En lugar de hacer eso, dice, no, pues entonces vaya ya al mercado y cómprese ahí en la contra unas agüitas y unas hierbitas y las hacemos. Se están metiendo en más problemas. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Aquí viene el cumplimiento. O sea, miren lo terrible. Recordemos que el arca nadie podía tocarla. El que tocaba el arca sin permiso, sin ser un sacerdote, era muerto. Recuerdan que una vez cuando la rescataron ya la llevaban así en el hombro y dicen que uno de los sacerdotes tropezó y el arca iba a caer y alguien por ayudar a tocarla, a tenerla, la tocó y ese murió al instante. Imagínense que aquí los filisteos se la pudieron llevar. ¿Por qué? Porque tenían el arca, pero no tenían al Dios del arca. No había, era madera, era oro, eran materiales. Y aparte de que se les llevaron el arca, fueron muertos los dos sacerdotes. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentada en una silla vigilando al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí, el sumo sacerdote, en lo que viene a la imagen y lo que nos habla el estudio bíblico, es que como él sabía que estaban en guerra, dice que estaban temblando por causa del arca de Dios. Él, como sumo sacerdote, sabía las consecuencias. Él sabía. Y mis hijos fueron a traerle a estos dos benditos que lo único que hacen es pecar y pecar y hacer entrar al pueblo en pecado. Pero él estaba ahí sentado pendiente a ver en qué pasaba con la batalla, con la guerra. Él estaba ahí pendiente, pero estaba preocupado y temblando. Esta es la situación de uno como pastor. Cuando uno sabe que la iglesia, que los hermanos no están haciendo lo correcto, uno se preocupa y uno tiembla delante de la presencia de Dios, porque uno sabe que en cualquier momento viene algo sobre las personas. Y el Señor está cumpliendo, mis hermanos. El Señor está cumpliendo en todo aquel que está tomando el evangelio como deporte. El Señor está cumpliendo sus juicios para todo aquel que conoce la verdad, pero está jugando con él, pisoteando su sacrificio. Entonces, miren lo que... listo, ya murió Elí, Ofni y Finés. Pero ¿qué dice? Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, el hombre llegó,
y dio el mensaje: no, se nos llevaron el arca, los filisteos secuestraron el arca, lo secuestraron. No, imagínense. Esto es como cuando salen las noticias que los ladrones entraron a una iglesia católica y se les llevaron, no sé, algo de allá. No, Dios mío. Se les llevaron las sillas, se les llevaron algo. Entonces para ellos es una tragedia. Pero no es una tragedia para ellos el no tener la presencia de Dios. Préstenme atención a lo que les voy a explicar. A veces, en muchas vidas, en muchas personas, nuestra carnalidad nos lleva a pensar que ojalá le vaya mal a una persona que se aleja de Dios. Escúcheme bien, uno piensa: no, y ahora le va a ir mal. Dice uno, se alejó, no volvió a la iglesia, no, ahorita le viene una ruina. No, y con el transcurrir del tiempo uno ve que hasta compró carro, compró casa. Nos le está yendo mejor que cuando venía a la iglesia. Y uno dice: pero ¿y entonces? Si se fue de la iglesia, ¿por qué le está yendo bien? Escúchenme bien, nosotros no sabemos espiritualizar las cosas. Lo peor que le pueda pasar a una persona no es que le vaya mal. Lo peor que le puede pasar a una persona no es que empiece, que se quede sin trabajo, que entre en pobreza. No. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor, 100% peor, es que la presencia de Dios se aleje de su vida. Esto es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de Israel, que la presencia de Dios no estuviera con ellos, porque eran un país muy rico, era una nación rica. Recordemos que ya los habían sacado del desierto y tenían riquezas, de todo. Ahora la condición de los sacerdotes era la mejor, pero no tenían lo más importante, la presencia de Dios. Entonces muchas personas se alejan, consiguen buenos trabajos, con buenos sueldos, compran carro, compran casa, compran finca. No, eso empiezan a vestirse a las mil maravillas. ¿Saben qué dicen? Dios me ha prosperado. Y lo que ellos no saben es esto, que la presencia de Dios se alejó de sus vidas. Es lo peor, hermanos. A veces hay gente que me ha dicho a mi: pastor, pero si ellos no volvieron a la iglesia, ¿por qué les está yendo tan bien? Y yo les digo: no, es que ya les pasó lo peor. Y es que Dios se apartó. Ellos sacaron a Dios de sus vidas. El dinero no da entrada al cielo. El dinero no da paz. Y eso a veces no lo entendemos, porque como se nos ha enseñado que el evangelio de la prosperidad, que tener mucha plata es tener a Dios. No. Sin Dios, mucha gente que no tiene a Dios y son más ricos que usted y yo, más millones que los suyos y los míos, pero no tienen a Dios, que es lo peor. Cuando Elí, versículo 14, oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. O sea, Elí se paró. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué son los gritos? ¿Cuál es la bulla? Imagínense, recordemos que él estaba temblando por causa del arca. Él estaba preocupado por qué estaba pasando allí en la batalla y en la guerra. Versículo 15 muestra las características de Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, ya era de edad, ya era viejito. Y sus ojos se habían oscurecido, ya no veía muy bien, ya estaba corto de la vista, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Miren, cuando vienen estas noticias, muchos no quieren, porque muchos esperan es que no, Dios bendijo. No, miren, ¿saben qué piensan muchos con esta historia que yo les estoy contando? Dios tan malo,
¿Qué le costaba ayudar a su pueblo? Pero hermanos, ¿será que ya venía advirtiéndoles, así como te está advirtiendo a ti, me está advirtiendo a mí? Así como nos está hablando a ti y a mí, reconcíliate con Dios, deja de jugar al cristiano. Versículo 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Los dos hijos de Ofni y Finés muertos. Ese era el cumplimiento de lo que ya Dios había dicho. En el capítulo 2, en el versículo 34, dice, a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Miren cómo se cumple, ¿sí? Porque ya el Señor les había hablado, y en la misma palabra del Señor dice que ellos no quisieron arrepentirse. Ellos no oyeron la voz de su padre. Entonces, viene todo este suceso, pero aparte de morir los dos hijos, le da un dolor muy grande a él, y es que se hubieran llevado el arca de Dios. Dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Miren lo que pasó, hecha gran mortandad en el pueblo. Los dos hijos habían muerto. El arca de Dios había sido tomada. Pero ellos creían que estaban bien con Dios porque tenían el arca. ¿Sí ven el gran error? No es lo mismo venir a la iglesia que ser parte de la iglesia de Dios. Yo espero que usted me esté entendiendo, porque muchos dicen, no, vamos a pedirle al Señor. Vamos, que eso en la iglesia, sí es cierto. Pero muchos vienen a la iglesia, pero no buscan al Dios de la iglesia. Vuelvo y les repito, muchos tienen su Biblia, pero no tienen al Dios de la Biblia. El pueblo tenía el arca, pero no tenían al Dios del arca. Muchos tienen a la mamá, pero no tienen al hijo de la mamá, que era Jesús. Muchos tienen la Virgen María, pero no tienen a su hijo, al Salvador del mundo. Entonces, ese es el error. Miren todo lo que pasó en el cumplimiento, simplemente por eso, hermano. Miren, si esto no genera temor en nosotros, ¿qué más hacemos, hermanos? Si esto no nos hace reflexionar. Versículo 18. Miren lo que sigue sucediendo con respecto a la promesa que el Señor les había hecho por la desobediencia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Hubo gran mortandad, le mataron a los hijos, le secuestraron el arca. No, y ahora de la sorpresa se va hacia atrás y se desnuca. ¿Sí? Y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Esta era la promesa, el juicio que había enviado Dios, porque ellos no querían enderezar sus pasos. Versículo 19. Y su nuera, hay más, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, también se murió la esposa de uno de estos sacerdotes. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz
un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Dice que y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. O sea, el niño se llamó Icabod y su significado en hebreo es que la gloria de Dios había sido traspasada. Todo esto sirvió para que el pueblo de Dios se diera cuenta del pecado tan grave en el que estaban. Claro, Ofní y Finés, estos eran los que se robaban los sacrificios, las ofrendas. Ofní y Finés, estos se acostaron con mi hija y con mi nieta y con mi sobrina. Y con las del vecino, con ellas también se acostaron. Estos sacerdotes, Ofní y Finés, ellos me amenazaron y me manipulaban para que yo les diera ofrenda y sacrificio a ellos y no se lo sacrificara a Dios. Entonces ellos cayeron en cuenta. Miren todo lo que tuvo que pasar para que ellos se dieran cuenta. Y hoy en día, hermanos, es similar. Uno los llama, uno les direcciona, uno les orienta. Hermanos, el Señor va a enviar juicios. El Señor va a empezar a mirar cómo enderezar, porque el Señor ya está cansado. Imagínense, tuvimos un tiempo de pandemia. ¡Qué mortandad tan tremenda! En nuestra ciudad, en muchas familias, en nuestro país, en el mundo entero. Y no quieren entender ni los filisteos, ni el pueblo del Señor, ni la iglesia del Señor quiere entender. Con toda esta mortandad, primero mató a 4,000, después a 30,000, y no querían entender. Entonces la pregunta es: ¿qué más queremos que Dios haga? Pero eso sí, tenemos el arca. El arca la tenemos, ¿cierto? No tenemos el atril de vidrio, tenemos las sillas santas, todo está consagrado al Señor. Pero las vidas, que no sean vidas como la de Ofní y Finés. ¿Por qué? Porque cuando las vidas están así, la gloria de Dios es traspasada. Se traspasa la gloria de Dios, se hiere. Es como tomar una espada y atravesarla, que causa daño, que hiere. Pero es que Ofní y Finés eran los sacerdotes, pastor, eso es para ellos. Bueno, aquí dice que del pueblo murieron primero 4,000 y después 30,000. ¿Por qué murieron? Porque ellos conocían la verdad y ellos sabían en los pecados que andaban los dos sacerdotes. Y nunca les dijeron nada. Es más, se dejaron contagiar. Oigan, cuando vayan a pecar ahí con las muchachas del pueblo, nos llaman que nosotros vamos. Oye, cuando vayan ahí a robarse en las ofrendas, pues compartan. Aún dicen que Elí hacía parte, que él comía de estas ofrendas, de estos sacrificios que los hijos no dejaban que le ofrecieran al Señor. Hermanos, esto nos tiene que hacer entrar en razón. Si Dios lo permite, mañana vamos a mirar el arca en la tierra de los filisteos. ¿Qué les pasó a los filisteos? Por llevarse el arca sin conocer, sin saber en qué problema se estaban metiendo. Porque muchos piensan rendirle adoración a Dios, muchos piensan hacer muchas cosas sin conocer la Biblia. O sea, los filisteos quisieron llevarse en el arca y a su manera hacer las cosas. No, la manera de hacer las cosas es a manera de la Biblia, no a tu manera ni a mi manera. Aquí vemos el pueblo de Israel haciendo las cosas a su manera y hay más de como 40,000 muertos. Yo te pregunto a ti, yo sé que el Señor a ti te ha prometido cosas buenas, que tú le dices amén, pero sabes también que estoy seguro que el Señor te ha prometido juicios si tú no corriges tu vida. Así como el Señor ha prometido una gran tribulación para los que no crean en Él. Hay juicios eternos a futuro, pero aquí en la tierra, en este momento, en este presente que tú y yo vivimos, el Señor está haciendo cosas para enderezar nuestros caminos, para que nos corrijamos. Entonces, en medio de todas estas promesas
buenas, que yo sé que tú dices amén. Si yo digo que el Señor te ama, amén. Que Dios te va a bendecir conforme a tus riquezas en gloria, tú dices amén. Que Dios es el dueño del oro y de la plata, amén. De las obediencias de la bendición, si yo te digo Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová, tú vas a decir amén, pastor, no se detenga, siga, continúe desatando esas bendiciones. Pero también están las bendiciones de la desobediencia, no las bendiciones, perdón, las consecuencias de la desobediencia. O sea, son advertencias para el que desobedece. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces ahí ya no decimos amén, y ahí decimos, pastor, pare. Bueno, es tan fácil que debemos salirnos de la desobediencia y empezar a obedecer. No es difícil. Empezar a luchar, empezar a sortear, empezar a decirle, Señor, fortaléceme, porque yo no quiero esas desobediencias para mí. No quiero muerte en mi familia. Y los que han estado siguiendo la serie saben en todo el capítulo 2, al final, todo lo que el Señor le envió a decir a Elí que iba a hacer con su familia. Dijo, les voy a matar a todos, y el que le deje vivo se los voy a dejar para vergüenza de ustedes. Y lo explicamos. Una cosa es un hijo muerto, lo lloramos y nos duele, pero otra cosa es un hijo que sea sometido al escarnio porque está en drogas, porque no quiere estudiar, porque no, y eso les estaba pasando. Ahí tuvieron un hijo y le pusieron Icabod. Vamos a orar. Padre eterno, delante de ti estamos, Señor, y yo sé que esta palabra es un poco dura, Padre. Pero Señor, sé que con esta palabra tú quieres corregirnos de nuestros errores. Que dejemos la idolatría, que dejemos tantos fetiches, que dejemos tantas cosas erradas en las cuales, Señor bendito, aún en las congregaciones se está metiendo. Tanta idolatría, tantos fetiches, imágenes, cosas materiales que se piensan que sin eso la iglesia no funciona. Señor, tú no necesitas valerte de nada para demostrarnos tu poder. Tú no necesitas cosas materiales. Tú lo único que quieres es obediencia de nosotros. Por eso hoy, una vez más, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos si hemos traspasado tu gloria. Perdónanos si de pronto en nuestras vidas hemos querido tener todo lo material y le hemos rendido honor, alabanza, adoración a cosas materiales y no a ti. En Romanos nos muestra, Señor, el libro de los Romanos, allí en el capítulo 1, nos muestra cómo la humanidad y muchas personas, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La humanidad y aún la iglesia prefiere adorar lo que tú creaste que adorar al que creó. Prefieren adorar a una cruz de palo que al que murió en la cruz y resucitó. Prefieren adorar. Hay mucha gente que dice, yo tengo astillas de la cruz de Cristo. Nosotros resultamos siendo más que vencedores porque no tenemos astillas. Nosotros tenemos al que murió en la cruz y resucitó. Muchos dicen, tenemos una imagen. Nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Y es lo que debemos entender. Caminar en obediencia para no traspasar tu gloria, para que no nos vengan todos estos males, Señor, en donde la palabra de Dios escaseaba, donde solo había un hombre que era Samuel,
quien se guardaba, quien crecía, quien era acepto delante de Dios y delante de los ojos de los hombres. Pero aquí vemos, Señor, algo que podemos comparar con el presente que nosotros estamos viviendo. Vemos los sacerdotes desviando al pueblo de la verdadera adoración. Y hoy vemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros desviando al pueblo de la verdadera adoración. Así como estos sacerdotes, Ofní y Finés, robaban de lo sacrificado, hoy en día muchos roban de lo que te pertenece a ti, Señor. Y yo pienso que un pastor no tiene necesidad de eso, porque tu palabra dice que el que tiene al Hijo lo tiene todo. Todo, Señor, no tengo que ponerme a quitarle a nadie. Simplemente yo oro, Padre, para que tú coloques en el corazón a las personas que traigan lo que te pertenece, que lo hagan con amor voluntariamente, no por necesidad, que lo hagan con gozo y con alegría, y caminemos en obediencia todos como congregación, como iglesia a nivel del mundo, Señor. Padre, pedimos perdón, pero también te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, porque no queremos que nada de esto sobrevenga a nuestras familias, ni a nuestras vidas, ni a nuestro país, aunque estamos pasando un tiempo, Señor, donde la muerte estuvo rondando. El año pasado, a comienzo de este año, cientos de muertos diariamente, pero aún así las personas no quisieron arrepentirse, y muchos cristianos se apartaron viendo todo esto, Señor. ¿Por qué se apartaron? Porque vieron que no les pasó nada. Corrieron detrás de un trabajo, corrieron detrás de una buena cantidad de dinero, corrieron detrás de una casa, de cosas materiales, pero han abandonado lo más importante, que es tu hermosa y valiosa presencia. Señor, te adoramos y te damos toda la gloria. Yo bendigo cada familia aquí representada, bendigo cada ministerio, cada llamado que tú has hecho, Señor, y te pido que tu gloria maravillosa permanezca siempre con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que sigas haciendo la obra en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras familias. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, mañana, si Dios lo permite, 9 de la mañana, culto presencial. Venga, no se quede en la casa. Obedezca al Señor, obedezca a su palabra. Yo sé que usted tiene tiempo, y a los que no pueden venir porque viven en Suiza, porque viven en Chile o viven en Bogotá, en el transcurso del día les enviamos la palabra por YouTube y por Facebook. Un gran abrazo, Dios les bendiga, les amamos. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Por favor, ayúdenos a compartir el mensaje, a compartir esta enseñanza. Gracias. El día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios, puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme